Hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 15 curiosidades de Karate Kid. La película fue estrenada en el año 2010 y se trata de una especie de remake de la versión de Karate Kid de 1984, pero claro, con algunas diferencias de las cuales hablaremos más adelante. Esta nueva versión fue dirigida por Harald Swart, director de películas como El Agente Cody Banks, La Pantera Rosa 2 y Cazadores de Sombras. Contó con un presupuesto de 40 millones y logró ser un éxito financiero recaudando más de 350 millones. Al comienzo de la película vemos la pared con algunas cosas escritas. Una de ellas es el cumpleaños de Dre, el personaje principal, el cual es el 8 de julio. Dicha fecha es también el cumpleaños real del actor Jaden Smith. Will Smith se desempeñó como productor en esta película. Después de todo, el protagonista era su propio hijo, por lo que quería asegurarse de que este diera lo mejor de sí. Se tuvo que someter a un entrenamiento de 3 meses, pues la película estaba hecha para él, así que tenía que lucirse lo mejor posible. La madre de Jaden también fue una de las productoras y estuvo muy presente durante todo el proceso para apoyar a su hijo. En la película original, el señor Miyagi intentaba agarrar una mosca con unos palillos, a lo que su pupilo le dice lo siguiente: ¿no sería más fácil con un matamoscas? Y en este remake se parodia esa escena, pero Jackie Chan no anda con rodeos y utiliza directamente un matamoscas. Probablemente el más grande error de esta película es su título, y es que se llama Karate Kid, cuando en realidad lo que vemos es Kung Fu, y la propia cinta de alguna manera se burla de eso. ¿No te gustó esa clase de karate, bebé? No era karate, mamá. La razón de que se decidiera conservar el título original fue por supuesto como una manera de atraer más a la gente que creció con la primera película. Sin embargo, esto dio como resultado un título sin sentido, ya que esta versión se enfocaría más en el Kung Fu. Después de todo, estábamos en China. El señor Jano enseñará Kung Fu. ¿El de mantenimiento? Es China, mamá, todos saben Kung Fu. ¿Ves? Eso es racista. Pero tienes razón. En la película original, el primer ejercicio que le enseña Miyagi a su pupilo es el famoso encerar, pulir. Pero para esta nueva versión se decidió hacer algo distinto, utilizando la chaqueta de Dre. El propio Jackie Chan fue quien ideó esta rutina. Creo que todos recordamos esta escena en la que el señor Han sostiene a Dre. Para lograr eso se utilizó una cuerda que sostuviera al joven actor, de manera que no se cayera al agua. También se utilizó una pequeña pantalla verde detrás de Jackie Chan para cubrir todo el equipo que lo sostenía. Jackie Chan tiene tanto respeto y reconocimiento en China que gracias a él fue que la producción pudo obtener el permiso para filmar en ciertos lugares, tales como la Ciudad Prohibida, los Montes Wudang y por supuesto la Gran Muralla. La mujer que ve Dre haciendo el movimiento de la cobra en un solo pie y a varios metros del suelo realmente lo hizo en la vida real, aunque claro, con la diferencia de que esta contaba con una cuerda de seguridad y que la cobra en realidad nunca estuvo allí. En sus primeros años como actor, Will Smith llegó a compartir pantalla con el Miyagi original. Y es que en un episodio de El Príncipe de Bel-Air se llegó a parodiar a Karate Kid, en donde el actor Noriyuki Patmorita participó como invitado especial. Jackie Chan se comprometió mucho con esta cinta, y es que no solo fue actuar y ya, él compartió mucho tiempo con Jaden fuera de la pantalla, enseñándole la forma correcta de hacer algunos movimientos. Colaboró también en el manejo de la cámara de algunas escenas, además de resultar útil con la barrera del idioma, pues hubo algunos presentes que solo hablaban chino y otros que solo hablaban inglés. Por lo que Jackie Chan al manejar ambos idiomas sirvió como traductor y pudo facilitar mucho las cosas. El mismo director considera que no habría logrado hacer esta cinta sin su ayuda. Un poco antes del torneo, el señor Han le regala a Dre un uniforme similar al que usaba Bruce Lee. De hecho, se menciona eso. Es como la que Bruce Lee tenía.
Como dato curioso, Jackie Chan en sus primeros años, cuando no era tan popular, llegó a compartir pantalla con Bruce Lee, y él tiene una anécdota interesante con respecto a eso. And I was behind the camera, waiting. I just see Bruce Lee, then I just run up, then boom, suddenly my eyes all black because he just one stick right on my head. He missed it, and I just felt, a little dizzy, but it's okay. I look at Bruce Lee. Bruce Lee doesn't do anything. He look at everybody and keep acting, turn around, back until the director say cut. Then he just throw the 2 sticks, just turn around. Oh my God! He run to me and lift me up. I'm sorry. And actually, I'm not pain anymore because young guy and me, very tough. But suddenly, I don't know why, I just pretend very painful. I just want Bruce Lee hold me along as he can. I said, during the whole day, my name is Jackie Chan. My best story forever. Si se fijan, el doctor que atiende a Dre tiene una pequeña bandera en su bata. La razón de esto es que el director Harald Swart es muy fiel al equipo de fútbol de su ciudad natal, el Fredrikstad, por lo que trata de introducirlo de alguna manera en sus películas. Esto también lo podemos ver en la cinta de El agente Cody Banks, donde aparece un banderín de dicho equipo. Como saben, la película termina con Dre ganando el torneo, a lo que los alumnos del malvado maestro muestran su respeto al señor Han, y luego Han y Dre se dan un choque de puños. Pero si miramos abajo, verán que el otro maestro aparece tirado en el suelo, algo que no tiene sentido, ya que hace tan solo unos segundos estaba muy lejos de allí. La razón de esta incongruencia es que existe una escena eliminada en donde el señor Han se enfrentaba al otro maestro para evitar que éste siguiera golpeando a sus alumnos. Una gran escena sin duda. El único problema con esta era que le quitaba un poco el protagonismo a Jaden Smith y hacía que su victoria no fuera tan relevante. Es por eso que se decidió cortar toda esta batalla. La franquicia de Karate Kid ha contado con diversas secuelas, las cuales no han tenido mucha aceptación. De hecho, este remake con Jaden Smith, aunque no haya sido del agrado de todos, lo cierto es que logró mejores críticas que las secuelas pasadas. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Te gustó este remake? Déjamelo saber en los comentarios. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a El Perro que Ladra, Lilia Ayala, Freddy Antonio Valencia y Alexandra Aguilar. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.